¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas Con noches. quien vamos a conversar, evidentemente, del proceso electoral que se viene y lo que es factible que se adapte para ese proceso y lo que no es factible que se adapte para ese proceso. El día de ayer el gobierno dio el segundo decreto de urgencia que tenía que ver justamente con el tema, pero este ha sido básicamente centrado en temas presupuestales, temas de facilitar todo lo concerniente a medidas administrativas del Estado, ¿no? ¿Qué cosas debería haber? Entonces, lo que ha hecho es decir que los organismos electorales, en razón de sus funciones, reglamenten y normen todo lo que se requiere para el proceso electoral. Lo que no dice, sin embargo, es efectivamente la gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el marco normativo que va a regir a este proceso electoral? Y ojo, ya nos hemos consumido medio mes de los 4. Pero ¿no te da la impresión que este decreto de urgencia lo que dice es, nosotros no vamos a decir nada, no, díganlo ustedes? Es que ya de alguna manera el Jurado Nacional de Elecciones en relación al padrón había adelantado más o menos cuál es su línea de acción o de idea de cuál es el marco de proceso. Y creo que se van a inclinar para basarse en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que dice que un año antes de un proceso electoral no se pueden cambiar las reglas de juego. Y en consecuencia, para este proceso electoral, los 4 leyes promulgadas en agosto no se aplicarían. Y entonces estaríamos bajo el marco exactamente anterior. El mismo marco de las elecciones parlamentarias del 2016. Así es. Es decir, no reforma. Salvo que los partidos internamente decidan, digamos, hacer elecciones y proceder. Si con tiempo no las hacían, o sea, tienen que hacerlas internas, pero ellos iban por el camino de delegados. De delegados, sí, claro. No, me refería a las otras. No las van a hacer. Además no hay tiempo. No es materialmente posible, es lo que me está diciendo. No es materialmente posible. Aparte de la voluntad. Creo que la voluntad. Pero es que la voluntad cae, es fundamental. Los plazos son muy cortos. Entonces, el jurado tiene que sacar una resolución donde probablemente va a decir, este es el marco legal, y va a presentar el cronograma definitivo. Que ya no es de 4 meses, porque en realidad, repito, nos estamos consumiendo ya 12 días, sí. Es bien apretado. Ahora, es bien apretado por una sencilla razón. La Constitución señala que luego de la disolución hay que convocar dentro de los 4, ni siquiera dice a los 4, dentro de los 4 meses. Claro, se ha estirado máximo, el último plazo. Pero porque si no ocurre eso, se vuelve a la situación anterior. Y eso sí está dicho con todas sus letras en la Constitución. Pero la ley actual señala que entre convocatoria y elección deben haber al menos 9 meses. Entonces tú tienes que comprimir 9 meses en 4. Ahora, claro, la ley es lo actual. La Constitución se escribió hace 26 años, cuando habían 13 millones de electores. Ahora es casi el doble. Y además hay más funciones en los organismos electorales. Entonces está comprimido, está comprimido. Hay algunas cosas que se pueden hacer y otras evidentemente que no se pueden hacer. Pero ayer te ha quedado claro con el decreto de urgencia que las reglas son las del 2016. ¿Eso está claro? No, en el decreto de urgencia no dice nada. Pero al entregarle esa responsabilidad al Jurado Nacional de Elecciones, es lo que dice. Está claro. O sea, no podríamos sorprendernos que de repente el Jurado Nacional de Elecciones diga, bueno, en 3 días, una semana, hagan sus elecciones internas. No, además, incluso en el hipotético caso, que digamos, y estoy pensando en el proyecto Adelanto de Elecciones, decía en uno de sus artículos que los organismos electorales debieran aplicar más o menos las leyes estas de reforma ahí donde sea aplicable. O sea que tenían cierta, digamos, margen. Entonces tú podías decir, mira, lo de democracia interna no puede ir, no hay plazo, pero esta sí, ¿no? Pero esto no es ahora, digamos, ni el razonamiento ni lo que dice el decreto de urgencia. Consecuencia, no hay nada de lo que hemos discutido acá veces también en relación a las reformas. También la cifra repartidora se va a manifestar de la misma forma. Claro, entonces, por ejemplo, alguien decía por ahí, pero entonces no ha resuelto el tema de los peruanos en el exterior. Sí, porque si se toma el anterior, ahí queda como estaba el anterior, claro. Ahí estaba la cifra repartidora, está el voto preferencial y todo lo demás. Pero, por ejemplo,
¿Paridad de alternancia? No, pues. Entonces, ¿qué es lo anterior? La cuota de 30%. Así es. Y así sucesivamente. Esas son las normas. Voto preferencial, Voto dos votos preferencial, preferenciales, cifra repartidora. Todo por el 2016. Todo lo del Y 2016. te siento un poco fastidiado cuando dices las mismas reglas del 2016. Después de haber discutido N veces. Lo de N, seguramente. Sí, pero... No, es que en realidad, claro, tú dices, mira, la idea, ya el tema de la reforma fue disminuido. Y si de lo disminuido ¿Quién nada... lo disminuyó? No, bueno, el Congreso, ¿no? Bueno, para empezar, el gobierno, que utiliza la mitad, pero claro, colocar las 12 como... Cuestión de confianza era es muy difícil. difícil. Pero digamos, de las 6. De las 6 se trabajó solamente 4, porque 2, hay que acordarse que eran de modificación constitucional. Y de esas 4, ya algunas, digamos, con algunos problemas, sobre todo con las disposiciones transitorias. Pero entonces, acá viene el otro tema. Vamos a suponer el siguiente escenario. No hay entonces estos 4 leyes para el 2020. Bueno, para el 2021, entonces sí. Pero la idea era complementar lo que faltaba. Eso se dijo muchas veces, ¿no? Y uno dice, bueno, el próximo Congreso entonces tiene allí la posibilidad. ¿Cuándo se va a instalar el próximo Congreso? Se termina el fin de enero, mediados de marzo. Pero el 8 de abril ya sería un año antes de las elecciones de abril. Por lo tanto, no se pueden modificar las normas electorales. Entonces, la reforma se terminó aplastada por el cronograma y por la forma como se está mirando, digamos, ¿no? Yo creo, sin embargo, que ha podido quizá verse de otra manera, porque mira, lo que tú tenías era 4 leyes que se promulgan, surten efecto al día siguiente de la promulgación. Claro, tu horizonte era 2001, pero luego 2021. tienes 21. Pero luego tú tienes una elección derivada de una disolución que entonces lo que agarra y te dicen, bueno, el anterior entonces es lo que vale, ¿no? Y tú estás en medio. Y yo creo que ahí no es tan así, porque fue hecho en otro momento. Pero, en fin, yo creo que el gobierno se ha cuidado de no entrar en esta discusión con la oposición para que no digan esto es inconstitucional, ¿no? Sabemos que la comisión permanente lo único que debe hacer es revisar, no es pronunciarse ni nada, sino pasárselo al próximo Congreso. Pero eso no quita que efectivamente se pronuncie. Por ejemplo, el día de ayer he visto incluso en Twitter algunos señalando que ya ese decreto de urgencia era inconstitucional. Ya ese que es muy limitado, muy acotado. Es lo que va a ocurrir, porque no le pueden poner un esparadrapo en la boca tampoco a los miembros de la No, pero me refiero claro. manifestarse, ¿no? Sí, claro, pronunciarse. Yo creo que eso va a ser la tónica durante estos 4 meses. Cada decreto de urgencia va a ser cuestionado, yo creo, más allá del contenido mismo, ¿no? Es lo que le toca jugar a lo que todavía queda de la oposición. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con Fernando Tuesta para seguir conversando de la situación de las normas electorales.
Muy bien, continuamos aquí en Portada. Vamos a ir un momento con nuestra compañera Marianne Harry, que está presente ahí donde se está produciendo la protesta de los estudiantes de la Universidad de Garcilaso, y parece que ha habido un amago incendio. ¿Marianne? Sí, Verónica, Mario, ¿cómo están? Buenas noches. Estábamos cubriendo la protesta de los estudiantes de la Universidad de Garcilaso y de pronto se lanzó una bombarda. Honestamente no vimos quién lo hizo exactamente, pero pudimos escuchar y además ver el destello, y luego empezó a salir humo de esa zona, que es una vivienda que se encuentra a varias cuadras de donde está la protesta, y según la versión de uno de los testigos, dijo que vio precisamente esta bola roja que fue cayendo en el techo de esta casa, y como pueden observar, pues se incendió completamente las bases de este techo, la calamina del siguiente, y afortunadamente, como en esa zona hay algunos negocios, han subido con extintores, los vecinos también de este edificio con baldes de agua apoyando desde arriba, y se ha logrado controlar rápidamente el incendio antes de que lleguen incluso los bomberos, ¿no? En este momento ya los bomberos también están adentro haciendo la revisión del inmueble, que afortunadamente, como les digo, se logró controlar rapidísimo, pero pudo haber sido un incidente mucho mayor. Bueno, felizmente no ocurrió así. Muchas gracias a Marianne Harry. Regresamos a los estudios. Estábamos con Fernando Tuesta conversando sobre las reglas que van a estar vigentes o no en las elecciones del 2020. Se viene una discusión sobre si los congresistas disueltos pueden postular ya sea en el 20 o en el 21. Sí, es probable. Yo creo que es más claro la de enero. Es difícil sostener que puedan presentarse, porque más allá de que nos guste o no, por ejemplo, yo estoy No, claro, con presidencia de las posibilidades que tienen. Pero eso de no es posible la reelección inmediata, la idea inmediata, pues es que tú tengas la posibilidad de proseguir en el cargo. Lo del 21 es más discutible. Sin embargo, miren, si los congresistas del Congreso disuelto podrían presentarse para abril del 2021, por analogía podría hacerlo, digamos, en el escenario, pero Pablo Kuczynski también como candidato presidencial. Sí, porque él no estaba en el cargo desde marzo del año pasado. Entonces puede decir, mire, yo no estoy en el cargo, por lo tanto yo no aplico la reelección. Dios, no lo va a hacer, pero digamos, sí, claro, esa idea. ¿Y dónde se va a resolver esa controversia? Sí, mira, ¿dónde que es un quién en realidad? Yo creo que lo que va a ocurrir, incluso ahora mismo puede ocurrir, pero digamos el 21, es que algún congresista de este Congreso disuelto se inscriba en alguna lista. Claro, para producir la crisis. Entonces se presenta en ICA y el jurado electoral especial admite o no. No, pero no vamos a esperar hasta eso. Es que vas a tener que esperar, porque en realidad no, porque para algunos las reglas están dadas. Entonces, si apela, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en instancia final. Uno podría decir, bueno, el jurado podría decir, ¿no? Bueno, en realidad el jurado nunca se pronuncia sobre hechos que hipotéticos. No son hipotéticos. En el presidente, entonces. No sé, digo, pues porque lo que pasa es que, o sea, eso implica que ya estemos avanzados en el tiempo, que ya tengamos la lista. La paso polca, ¿no? ¿Te ríes por eso? No, me río porque dices el presidente, ya que está interpretando, interpreta todo. Claro. Que nos diga el gran intérprete. Ya que él es el gran intérprete de todo, pues pero que lo diga de una vez, porque si no, vamos a tener la lista, es que ya vamos a tener la lista, eso será pues que como en diciembre más o menos, ya para convocar a quienes quieran. Pero en esta de acá, además, yo no creo que ningún congresista, creo sinceramente, además pondría de una manera hasta en problemas a su propia lista, ¿no? Yo no creo que realmente en esta. En el 21 yo creo que es posible que así suceda, ¿no? La otra posibilidad sobre la que se está especulando es la de que algunas personas, líderes de partidos políticos, con prisión preventiva o no, postulen. No existe impedimento para esa circunstancia. Digamos, Keiko Fujimori podría encabezar la lista de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Nadine Heredia, Ollanta Luis Castañeda, Susana Villarán, en fin, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, todos podrían encabezar la lista en cualquier circunscripción en el 2020. No están impedidos porque sabemos que la única manera es que tengan sentencia firme. Sí. Hay que recordar que del paquete de 6 había una reforma constitucional que señalaba
que una persona está impedida de postular si es que existe una sentencia en primera instancia por delito doloso de más de 4 años, que tampoco es el caso. Porque no se trata de ese tipo de delitos. Porque no se trata, y porque en realidad yo creo que de acá la inscripción de candidaturas, que será finales de noviembre, en ningún caso va a terminar, ni siquiera va a llegar a... no se han abierto procesos en la mayoría de ellos. Por lo tanto, ellos están habilitados. Es más, en el caso de Keiko Fujimori podría darse el caso que la inscriban y se mantenga en la cárcel y salga elegida el 26 de enero. Y en con lo cual sale, tiene inmunidad parlamentaria y podría ser candidata en el 2021. O sea, pero no podría, o sea, si sale, ¿Se interrumpe la prisión preventiva si sale? Yo entiendo que sí, bueno, van a tener que su abogado solicitar, ¿no? ¿Pero ante quién? No sé, bueno, ese ya lo tienen que resolver los abogados. Pero en todo caso, porque si ella sale, tendría que empezar a trabajar entiendo que en marzo... En febrero. Tendría que empezar a trabajar en febrero, pero está en prisión y sale en abril. Creo que en marzo se instalaría más o menos el Congreso, pero por ahí también, no creo que eso... No es el caso de Santos, que gana la elección en ese momento de la presidencia regional de Cajamarca y se mantuvo todavía en la cárcel, salió, claro, no asumió el cargo, pero por voluntad de él. Pero digamos, el caso de Keiko, hay un tema ahí de una diferencia de un mes, creo, entre uno y otro. Asumiría, juramenta, asume y puede ser candidata presidencial en el 2021. Sí. Con lo cual, en realidad, facilita su propio partido, porque Fuerza Popular tuvo una bancada importante gracias al voto de arrastre de Keiko Fujimori, cosa que ahora carecería de justamente esa posibilidad. Claro, antes teníamos a Kenji y antes a Keiko y no parecía que pero el resto también. Intención. Ahora imagínense ustedes que el Partido Nacionalista, que es un partido muy diezmado, encabece pues Ollantaytamala, Nariño, etcétera, en otra circunscripción también. El mismo Castañeda salvaría quizás su partido, porque, pero bueno, habría que ver en cada uno de los casos, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, ya no hay tiempo más. Pero yo quería preguntarte ya para ir terminando. Se ha recordado mucho que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene 5 audios, por lo menos publicados por el Comercio, en donde no solo conversa con el señor Inostroza, sino que intercambian favores de un lado y del otro. Incluso en una de esas conversaciones él ya era presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si estamos con esta ola, ¿no es cierto?, de lucha contra la corrupción, el tema de los cuellos blancos, ¿no debería el Pleno Jurado Nacional de Elecciones tomar una decisión para que a medio camino no se diga no y que saquen al señor y que entre el accesitario? ¿Podría ser? El Pleno no decide en razón de la presencia o no de uno de los miembros, no. Los únicos que podrían, en algún caso, iniciar algún proceso es el Pleno del Congreso. No, pues. pero no, o sea, o renuncias. Digamos, no es el mejor, o sea, no es el mejor escenario, pero no hay nada que pueda ayudarnos a pensar solamente en su salida. O sea, algún tipo de presión, porque digamos, por esos audios se ha sacado un montón de gente, se han sacado jueces, han salido candidatos, y no puede ser que quien va a dirigir estas elecciones, que están todas como raras y son extrañas, alguien que... Ahora no lo dirige, es un pleno además. O sea, tú dices que es normal, tiene sus audios con Inostroza y no pasa nada. No, perdón. Lo que estoy diciendo es... El impacto es relativo. No, lo que digo es que no es lo mejor, hubiera sido otro escenario, además en estas circunstancias, como tú bien dices. No, a lo que me refiero es cuando tú dices que quien va a dirigir no es en términos ni prácticos. No tiene ese poder. No tiene ese poder. Pero perdón, una de las juezas que estaba en la sala de Keiko Fujimori tampoco iba a dirigir, ni tampoco, era una de varias, pero dijeron, no, pues mejor que esta señora se vaya o este señor se vaya, solamente por los audios, o sea, es delicado. No, sí, sin duda. Bien, muchas gracias a Fernando Tuesta por la entrevista. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra mesa de análisis. Está María Alejandra Campos, editora adjunta de Política del Comercio, y el exministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero.